Amados hermanos, bienvenidos. Mi nombre es Pastor Israel García de la Iglesia Casa de Gracia en Spring Hill, Florida, donde tenemos a los pastores principales Manny y Keila Ayala. Damos la bienvenida a este primer estudio grabado, que todos sabemos que estamos ahora mismo en esta situación de crisis, de pandemia con el coronavirus. Así que ante esa situación no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de buscar la presencia de Dios, no vamos a dejar de estudiar su palabra, porque es en este momento donde cada uno de nosotros necesitamos afianzarnos aún más a la fe y que esa fe pueda ser transmitida a todos aquellos que en este momento están con mucha desesperación, con mucha incertidumbre a causa de esta pandemia que es real y que es una crisis real, que es una tribulación real que ha venido sobre todo el mundo. Así que vamos a aprovechar en este momento y vamos a estudiar un poco de la palabra. ¿Qué ustedes creen? Pues vamos a presentarles aquí, como hemos estado viendo la persona de Jesús a través de estos estudios, estamos viendo el carácter del cristiano y cómo nosotros vamos a desarrollar ese carácter a través del estudio de la palabra también, muy importante. Estamos viendo en los capítulos de la dependencia de Dios, así que vamos a seguir en esa misma línea. Seguimos. Y en este capítulo vamos a hablar sobre saber decirse no. Y ustedes me dirán, pues mira, eso es como autonegarse. Sí, exactamente. Hay que saber cuándo decirse no. Y lo vamos a ver a través de este estudio, donde vamos a estar viendo las tentaciones que venció Jesucristo en el desierto. Qué tema tan interesante, es un tema muy apasionante y es un punto crítico en la palabra de Dios y en los evangelios, donde Jesús logra vencer la tentación. Vamos a ver en esa imagen, si lo puedes dar aquí. Quiero que empecemos a proyectar el desierto. Jesús va al desierto, luego de haber sido bautizado, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero qué interesante, porque vamos a ver en la palabra que había un propósito. La palabra nos explica claramente que aunque él estaba ahí, fue lleno del Espíritu Santo, había un propósito y tenía que ir a ese lugar donde escasea el agua, donde no hay alimento, donde la vida, ¿verdad?, es muy difícil y hasta la vida corre peligro. Seguimos adelante. Vamos a la palabra, ¿ok? Vamos a estar viendo en el Evangelio de Mateo la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Mateo 4, 1 al 2 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Okay? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a notar inmediatamente que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Fue el mismo Espíritu Santo el que lo llevó al desierto con un propósito: ser tentado por el diablo. Si vemos esta imagen aquí, podemos quizás identificarnos en el sentido que cuando muchos de nosotros conocimos al Señor, casi inmediatamente entramos en un desierto. Sabes, a veces, en muchas ocasiones, el Espíritu nos lleva a ese desierto para que seamos probados, tentados, para que nosotros nos afiancemos a lo que hemos creído. Así que no lo veamos como algo negativo, porque hay propósito. Alguien que diga amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y podemos decir que nosotros, después de 2 o 3 horas de no haber comido nada, nos da hambre. Imagínense en 40 días y 40 noches. Es algo tremendo, pero sí tuvo hambre. 2 aspectos muy importantes. Lo que lleva a Jesús al desierto es la obediencia y la dependencia de Dios. Si el Espíritu Santo le dice tienes que ir al desierto, como a veces nos puede pasar a nosotros, pero fue a través de esa obediencia que mostró Jesús: sí, voy al desierto. Y la dependencia de Dios, porque en el desierto, ¿de quién vamos a depender? De Dios. Yo quiero que podamos aplicar nuestra situación actual a lo que estaba sucediendo ahí en este relato con Jesús.
Nosotros hemos sido llevados a un desierto que estamos viviendo ahora mismo con esta situación del coronavirus y esta pandemia. Es momento de ser obedientes, es momento de ser dependientes de Dios. Y la obediencia nos tiene que llevar a obedecer la palabra de Dios, pero a obedecer también lo que se nos está diciendo a través de los gobiernos y a través de las autoridades clínicas, a través de todos los científicos. Obediencia significa que tenemos que obedecer ahora mismo y quedarnos en nuestras casas. Así que, miren qué sencillo, obedecer lo que está pasando en el mundo y a la misma vez obedecer siendo fieles a la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos y demostrar que somos personas de disciplina, que somos personas que respetan también la autoridad y que somos dependientes de Dios. ¿En qué sentido? Miren, vamos a protegernos, vamos a tener todo lo necesario en nuestras casas. Es necesario que lo hagamos y seamos diligentes, pero que nuestra dependencia, aparte de eso, también provenga de que sabemos que Dios protege a sus hijos. Que la palabra dice que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él es nuestra fortaleza. Y esa palabra es la que nos va a dar una dependencia y una paz de Dios. Seguimos adelante. Ayuno por 40 días y 40 noches. Yo estuve buscando información sobre esto. Un ser humano ha logrado vivir hasta de 60 a 70 días sin alimento. Y eso pues está registrado. Sin agua de 3 a 5 días. Máximo 12 días. Que es lo que está documentado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo Jesús pudo sobrevivir 40 días y 40 noches sin agua? Porque sin alimento sabemos que se puede sobrevivir. Hay dos maneras de ver esto. Una, que sabemos que Jesús era Dios y era hombre. Y que había una divinidad en él. Y que Dios no iba a permitir, ¿verdad?, que muriera. Ahora, si vemos las Sagradas Escrituras, sabemos que fue Dios y fue hombre. Así que en su humanidad iba a necesitar el agua en algún momento. Porque si no, en su humanidad iba a morir. Y si decimos que no hubo necesidad de tomar agua, entonces decimos que era más Dios que hombre. Así que hay un debate ahí que no vamos a entrar ahora, pero que le doy para que ustedes piensen. Porque en aquellos 40 días y 40 noches sí Dios pudo haber provisto para Jesús que tuviera el agua y que en su humanidad no muriera como debió haber muerto un humano. Recuérdense que la palabra dice que Él vino y sufrió todas nuestras calamidades. Él se humilló y se hizo hombre y fue a la cruz y allí en la cruz sufrió el dolor como hombre. Así que no podemos negar su humanidad. La Biblia no lo explica, pero sí podemos entender que si Dios le pudo proveer el agua cada 3 o 4 días, como hizo con Moisés en el desierto y el pueblo de Israel, tampoco va en contra, ¿verdad?, de que él tuvo ese ayuno de 40 días y 40 noches. Es un tema para seguir profundizando, pero lo traigo para que lo puedan meditar sobre él. En realidad no añade ni quita nada a lo que sucedió. Seguimos. Ok, 40 días y 40 noches, el número 40 es muy significativo en la Biblia y quiero traer 2 ejemplos. Primer ejemplo, y los que pueden ver aquí, el arca de Noé. Van a acordarse de los relatos que nos dicen que Noé empezó a construir el arca por mandato de Dios y por fe, en un área donde no hacía falta una embarcación, motivo de mofa, motivo de burla, creían que estaba loco, pero Dios le dio un propósito, le dio un mandato. Si vemos esto en la historia de Jesús, ¿qué necesidad había de Jesús de luego de recibir el Espíritu Santo irse a un desierto donde posiblemente lo que había era piedras, arena, no había agua, no había nada, no había nadie a quien predicarle, no había nadie a quien ministrarle? Así que vemos una similitud, una analogía aquí. Si se fijan bien en los relatos, el arca fue construida con madera y vino el diluvio. Y aquel diluvio
levantó aquella arca sobre las alturas, levantó el madero sobre las alturas, esas maderas. Y el agua puede simbolizar, hay mucho simbolismo aquí. Si vemos el Espíritu Santo como el agua, y vemos la madera como el madero que levantó a Jesús y que salvó la humanidad, vemos una figura simbólica de lo que iba a hacer Jesús y el propósito de Jesús. Levantar a través del Espíritu Santo la madera, salvar la humanidad y llevarlo a otro nivel. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Eso lo vamos a ver porque es significativo. Hay una transición de la humanidad. El Señor tiene un orden perfecto. Y por alguna razón, esos 40 días, 40 noches implican una transición de la humanidad a otro nivel. Aquella familia se salvó y hubo otro renacer en la historia del pueblo de Dios y de la humanidad. Seguimos. La otra historia que quiero traer es la de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo llevó al desierto, destruyó los carros del faraón a través del poder maravilloso de Dios y tuvo una intimidad cercana con el Señor. Él era el caudillo, él fue el que llevó al pueblo. Tuvo 40 días en el monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley para presentárselas al pueblo. 40 días donde él estuvo buscando esa presencia de Dios, donde bajó resplandeciente de aquel monte. 40 días de nuevo, 40 noches, donde él estuvo allí y recibió algo que transicionó toda la humanidad y al pueblo judío, los mandamientos de la palabra de Dios. Así que vemos nuevamente, y lo que estuvimos estudiando también en estudios previos, que en las dispensaciones Dios establece, ¿verdad? Lo que hemos estudiado las dispensaciones, unos propósitos, unos mecanismos por los cuales la humanidad recibe la misericordia de Dios y es pasada a otro nivel. Aquí pasó al nivel, ¿verdad?, de la ley, pero nuevamente vemos la mano de Dios en 40 días, 40 noches. Con esto les quiero traer que el Jesús haber ido al desierto había múltiples propósitos de cumplir con la palabra de Dios y cumplir con unos propósitos que quizás no entendemos completamente, pero que están relacionados con esos 40, ese número 40. Seguimos. Vamos al primer no. O sea que vemos a Jesús que ya ha estado ayunando, le da hambre y viene a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Seguimos ahí. La roca. Ustedes se imaginan una roca, es muy difícil de masticar una roca. Pero Satanás le trae la roca y la presenta a Jesús. Es muy paradójico, ¿verdad?, que le traiga a Satanás una roca a lo que es la roca, que es Jesús, para pedirle que la convierta en pan. La roca nuestra de la salvación es Jesús. Así que no hay casualidad, él estaba trayendo una tentación. Pero seguimos adelante. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento preciso que viene Satanás donde Jesús? Es cuando dice la palabra que él tiene hambre, porque es el momento de la debilidad. Es por eso que él viene donde Jesús, porque es el momento en que puede ser más vulnerable a ser tentado. La pregunta es, ¿nos podemos identificar con Jesús en ese momento? ¿O es que sabemos que cuando estamos más débiles, cuando estamos enojados, cuando nos sentimos frustrados, es el momento en que más fácil podemos ser tentados y caer en algún pecado? Hermanos, este momento que estamos viviendo es un momento de crisis, es un momento de mucha desesperación, donde tenemos que aferrarnos a la palabra, porque es el momento en que podemos ser tentados a tratar de nosotros egoístamente tener todo lo que está a nuestro alrededor controlado
sin pensar que hay mucha gente que pudiera necesitar. Es el momento de orar por nosotros, pero es el momento de orar por todos los demás. Es el momento de la iglesia de actuar como la mano de Dios, esa mano en oración que puede hacer que las cosas cambien, aún más allá que lo que el hombre piensa y cree que puede cambiar. Sí. Satanás le dice: si eres hijo de Dios. Y yo te pregunto en este momento, iglesia, ahora es que se nos va a preguntar, ¿y verdaderamente ustedes son hijos de Dios? ¿Verdaderamente son ustedes la iglesia? O nos vamos a mostrar en desesperación porque nos van a decir: oye, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás tan ansioso, tan desesperado? ¿Por qué no tienes paz? Si eres hijo de Dios. Es momento de decir: sí, tenemos que ser lo que hay que hacer, tenemos que ser obedientes y diligentes, pero tenemos que estar en paz y confiar en nuestro Señor. Por eso, esa es la diferencia entre ser hijo de Dios o no. Así que Jesús le está diciendo, pasamos adelante, Jesús le está diciendo: aunque me hace falta el pan, mi confianza no viene del mundo, viene de Dios. ¿Cuál sería el problema si Jesús hubiese convertido la roca en pan? Miren, si Él hubiese convertido la roca en pan, hubiese sido Jesús cumpliendo la satisfacción de su hambre terrenal. Y más que eso, obedeciendo a la tentación del diablo. Como les dije, Dios iba a tener cuidado de Jesús. Así que Él tenía que confiar que lo que Él necesitara lo iba a suplir Dios. Él estaba allí porque había un propósito. Lo demás Dios se iba a encargar. Así que no podía hacerle caso a lo que estaba diciendo Satanás. Y más que eso, la respuesta de Él fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos solo del pan, no vamos a vivir solo de que tenemos todo lo necesario en nuestras casas ahora mismo. Nosotros tenemos que estar diciéndole a la situación: no solo de pan, sino de la palabra de Dios es que nos vamos a alimentar en este momento. Es el momento en que eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Es eso lo que nos va a dar la paz aún ante toda esta tribulación. Qué gran enseñanza de parte de nuestro Señor. Sí. El primer no de Jesús fue hacia la autogratificación. ¿Qué significa esto? Hermano, nosotros tenemos que decir no cuando la tentación es hacia nuestra autogratificación únicamente. Tenemos que orar por todos. Tenemos que estar atentos. Hay necesidad en algún momento. Y tenemos que ser diligentes, responsables. Pero tenemos que tener el amor del Señor para saber dónde también puede haber una necesidad, ya sea en un vecino, hasta en un familiar. Y no podemos tener el egoísmo de satisfacernos nosotros mismos. Más aún, el Señor nos llama a hacer propósito para Él, no satisfacernos nosotros del poder de Dios en nosotros. Que Dios se glorifique a través del poder que Dios nos da a nosotros para cambiar las cosas. Seguimos adelante. Fíjense que hemos estado trayendo la analogía del desierto. Quiero traerle este punto también, porque es muy importante. Para el pueblo judío, Moisés es una figura clave. Y es figura lo llaman hasta Dios, un Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Moisés no tuvo tanto éxito en el desierto? Aquel pueblo salió de la esclavitud, pero en todo momento salió con una queja. Tenían sed, tenían hambre. Algunos decían era mejor estar en Egipto que estar en este desierto, porque no podían apreciar la libertad y hacia dónde se dirigía la tierra prometida. Aquel pueblo no entendía, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Eso provocó que en Moisés creciera cierta amargura, porque aquel pueblo, aunque Moisés tenía una intimidad perfecta con el Señor, aquel pueblo no la tenía, y más bien era un obstáculo a lo que Dios quería hacer.
Así que él tuvo que trabajar todo el tiempo con esa oposición, al punto que tenía en un momento, vemos el relato donde él alzaba las manos, porque cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía, y cuando él le subía las manos, prevalecía Israel, porque dependían enteramente del hombre de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia, Jesús venció en el desierto para que nosotros como iglesia no seamos ese pueblo opositor de los propósitos de Dios. Que no necesitemos la figura de alguien para depender de que el poder de Dios se manifieste. Nosotros somos cada uno capaces de orar, porque Cristo venció en aquel desierto, no como lo hizo Moisés. Él venció de una vez y para siempre, para que cada uno de nosotros, como parte de su cuerpo, tengamos la capacidad y el poder de vencer a toda tentación. Saber decir no. Saber decirnos no cuando vemos que algo no está en línea con lo que Dios quiere hacer. Cuando algo está sucediendo o algo viene a nuestra vida para sacarnos del propósito de Dios para nosotros. Seguimos. Ok, en el libro vemos este tipo de analogía y quiero presentarla, donde presenta los círculos del ser. Satanás se mueve en el mundo físico, ¿verdad? Jesús en el mundo físico y lo espiritual. Esta capacidad en nosotros, en la iglesia y en nosotros, es la que nos lleva a saber decir no. Lo traigo como redondeando y también resumiendo el tema que estamos viendo en esta noche para ustedes, ¿verdad? En esta mañana para mí. Seguimos adelante. Vamos a ir al segundo no, y lo voy a dejar ahí. Ya vamos a estar resumiendo y vamos a tener que continuar la semana que viene. Pero vamos a empezar con el relato para que ustedes vayan estudiando en sus casas. Mateo 4, 5 al 7 habla de un segundo no. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está, respondió el Señor, a sus ángeles, le dijo Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Fíjense lo interesante, el Satanás conoce la palabra, porque le dijo, porque escrito está. Así que en esta estrategia, Satanás está yendo sobre la palabra, y está diciendo, yo conozco la palabra, y la palabra dice esto. Y le está diciendo, ¿ok? El diablo se lo llevó nuevamente, ¿ok? A la ciudad santa. Jesús está sujetándose porque él está permitiendo que él lo lleve y lo tiente para entonces refutarlo. Le puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Y échate abajo. Nuevamente tratando Satanás de darle las órdenes. Haz esto, haz lo otro. Seguimos. Para que no tropieces tú con tu pie en piedra. Dale para atrás un momentito, para que no se nos vaya. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es una verdad. Pero Jesús le dijo, eso es una verdad. Pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes lo que le quiso decir Jesús? Hay poder en mí, hay divinidad en mí, pero no tientes al Señor. Hay poder en ti y hay poder en mí. Hay poder de la sangre de Cristo, pero no tentemos al Señor. Lo hemos visto en otros estudios. Miren, estamos bajo una crisis donde se nos ha dicho manténganse en su casa. Así que no vamos a ir fuera de ella diciendo, mira, el Señor me va a cubrir de toda enfermedad. Sí, el Señor te va a cubrir, pero no vamos a atentar contra Dios, no vamos a atentar diciendo, Él lo va a hacer, porque vamos a estar desobedeciendo las instrucciones de lo que se supone que hagamos, que nos mantengamos seguros en nuestras casas, los que tengan que quedarse. Así que qué interesante que lo que está sucediendo en el desierto para Jesús es otra tentación que nosotros tenemos que vencer en nuestras casas y en este momento tan crítico. Amados, vamos a dejarlo ahí.
Y queremos darle la última, ¿verdad?, una exhortación antes de terminar por esta noche. Vamos a estar bien atentos e informados, vamos a seguir buscando la presencia de Dios, vamos a orar, vamos a seguir estudiando la palabra. Miren, es la oportunidad en que la iglesia rompe las paredes, porque ahora mismo solamente a través de las redes quizás podemos llegar a muchas personas. Es un momento difícil, pero para la iglesia grande, porque es un momento en que la iglesia tiene que demostrar realmente dónde estamos parados. Tú y yo, que somos la iglesia, demostrar que a través de la fe y el poder de Jesucristo, eso es lo que va a hacernos vencedores sobre toda situación. Y vamos a orar para que los científicos y todas las autoridades consigan la respuesta para esta crisis. Pero vamos a orar sobre todo para que el Espíritu Santo empiece a tocar los corazones y empiece a llamar al pueblo que aún todavía no ha reconocido. Hermanos, en esta noche nos vamos llenos de la presencia de Dios y declaramos que de esta palabra, todo aquel que ha recibido, todo aquel que ha estado sintonizando con nosotros y que pueda escuchar esta palabra, profundice aún más en lo que Dios nos quiere decir y que lo lleve a una vida provechosa, dichosa y de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén. Y te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias siempre, porque siempre estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.